Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior. Capítulo 1. La transformación de las amenazas. Título 2. Los puntos de coincidencia de las piezas. Veamos un tema de vital importancia en el tratamiento de la estrategia del ajedrez. ¿Hasta qué punto la armonización de los esfuerzos de las piezas da lugar a partidas maestras? ¿Cómo el tratar que la acción de las fuerzas se conjugue en un determinado sector del tablero es de notable resultado para quien lo efectúa? El ajedrez es una de las maneras que ha hallado el hombre para divertirse honestamente mediante ese magnífico compresor que es la inteligencia, para que en realidad quien juegue logre en toda su amplitud gustar de las satisfacciones artísticas que el juego puede proporcionar. Debe tratar no ya simplemente de mover las piezas e inflarse de dicha cada vez que mediante un lance más o menos feliz logra dar mate o ganar una pieza a su rival, sino de desarrollar una idea en toda la partida y llevarla al triunfo. Es esta, por cierto, la médula misma del ajedrez, ya que en esto y en la vida lo que realmente tiene valor no es el accidente feliz de ser agraciado por la lotería, sino el triunfo por medio de un plan de trabajo paciente y bien elaborado. Veamos una posición que ya vamos a pasar a configurar. Veamos el tablero y con las piezas blancas el rey en H2, dama en B3, torres en E2, perdón, tengo al revés el tablero, a configurar la posición, rey en H2, torre en E2 y dama en B3. Ahí. La otra torre blanca en G1, alfiles, alfil en C1 y alfil en H1, caballo en F1. Los peones dispuestos de la siguiente manera: A4, C3, C4, D5, F4, G3 y H3. Con las piezas negras, rey en H8, dama en H7, torre en G8, torre en G7, alfil en A6, caballo en F6, caballo en F5 y los peones dispuestos así: peón en A5, peón en B6, en C5, en D6, en E4, F7 y en H5. Bueno, en esta posición juegan las negras, así que vamos a dar vuelta el tablero. Ahí estamos. Ejemplo de Nimzowitsch. En una partida disputada por los maestros Nimzowitsch y Joner durante el torneo de Dresden de 1926, se llegó a la posición del siguiente diagrama. Es evidente que las negras están mejor por el dominio de la columna G
y especialmente porque han logrado que todas sus piezas coincidan en la agresión sobre el monarca blanco que sobre el monarca blanco se está gestando. O sea, todas las piezas muy cercanas al ataque al rey. Ahora bien, ¿cuál es el punto realmente débil de la posición blanca? A primera vista, la casilla G3, atacada por tres piezas, las dos torres y el caballo de F5. Pero en realidad hay un punto aún más débil, que es el de G4, que está atacado por cuatro piezas. El peón de H5, el caballo de F6, torre de G7 y torre de G8. Hemos pues descubierto el punto de coincidencia de las piezas negras y veremos cómo se las ingenia Nimzowitsch para ganar. La última jugada de las blancas fue torre E2. La torre estaba en A2 y fue jugada a E2. De haber jugado alfil D2, habría continuado torre G6 para seguir con dama G7, alfil E1, caballo G4, jaque, sacrificando la pieza en el punto crítico de la posición. H por G4, H por G4, jaque, rey G2, alfil por C4, buena jugada, atacando la dama y la torre que está detrás. Obliga a dama por C4 y la brillante jugada E3, encerrando al rey, quitándole la casilla F2, la casilla F3 y la entrada de la dama por H3 es imparable. Ganando. Volviendo a la posición a como estaba. 3, 4, 4, G2, H por C4, 4, caballo, caballo 4, E1, torre G. Bien, entonces en lugar de alfil D2, guío con torre E2. Y la partida continuó así. Caballo H4, torre E3. Por supuesto que no se puede G por H4, puede comer el caballo porque caería la torre de G1. Caballo entonces, torre E3, la partida. Y dice una variante, sí. Caballo D2, lugar de torre E3, seguiría alfil C8, caballo por E4, dama F5, apuntando junto con el alfil H3, caballo F2, pendiendo, dama por H3, jaque, sacrificando la dama, buena jugada, caballo
por H3, caballo G4, la casilla crítica, y jaque mate, ya que el rey no puede escapar por G2 porque está el otro caballo. Bien. Para atrás, la variante 4, pelada, dama por H3, caballo G2, dama F, peón, caballo D2. Eso hubiese pasado si se hubiese jugado caballo D2. Pero la partida había seguido con torre E3. Y la partida siguió con alfil C8, buena jugada, dama C2, alfil por H3, buena jugada. Nimzowitsch ha realizado una notable maniobra para acabar de debilitar el punto G4, que es su verdadero objetivo estratégico. La partida continuó con alfil por E4. Hay una variante, guardia alfil por E4. El rey captura en H3. Seguiría dama F5, jaque. Rey H2. Caballo G4, jaque, etcétera. Ya que si rey a G2 no puede ir y a H3 seguiría la captura de la torre en E3 con jaque descubierto. Y posteriormente capturamos la dama en C2. Volvemos para atrás en esta variante. Dama F. Ya, si se comía el alfil. Y la blanca había seguido. Las blancas habían continuado con alfil por E4. A lo que el negro siguió con alfil F5, alfil por F5, caballo por F5, torre E2, H4, torre G a G2, H por G3, jaque, rey G1, dama H3, caballo E3, caballo H4, rey F1 y torre E8. Buena jugada. Y las negras ganan. La partida no se ha definido precisamente por la ubicación física de una pieza en G4, pero alrededor de las amenazas que por esa causa se cernieron, las negras han ganado magistralmente. Este tema se produce con mayor frecuencia en aquellas posiciones en las que una torre y un alfil convergen en su acción. Por ejemplo, una torre en G1, el tablero, torre en G1 y un alfil en B2 unen su acción geométricamente tendiendo una raya con la imaginación en el punto G7.
una torre en séptima o en F1 une su acción a la de un alfil ubicado en la diagonal A2-G8 en la casilla F7. De esta manera. Y este es, por esa causa, un lugar donde pueden hacerse fuertes los que poseen esos elementos. Alarde técnico de capa blanca. Veamos una magnífica partida de capa blanca en la que se explota este tema y en la que ya se vislumbra el de las casillas vinculadas, que trataremos ampliamente después. Vamos a poner el tablero en limpio. Ahí estamos. Hagamos esto. Bien. Con las blancas, capa blanca, y con las negras un aficionado. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque, D6, D4, alfil D7, caballo C3, alfil E7, torre E1. En este momento de la partida se pueden observar casillas fuertes que poseen las blancas, casualmente porque sobre ellas actúan varias piezas enemigas cuyas acciones coinciden. Por ejemplo, el peón de E5, atacado por el caballo y el peón, y sobre el que y sobre el que ejerce la torre de E1 una acción indirecta. Y mucho más acentuadamente el cuadro D5, en el que actúan por distintas vías el peón E, el caballo dama, y presionará la dama una vez que el negro cambie en E por D4. Cuando desaparezca este peón, la dama pasa a presionar también el punto D5. Bien, las negras continuaron con E por D4. En este momento de intentar el negro resistirse a la presión blanca que hace imperioso este cambio y jugar enroque, se produciría la famosa trampa de Tarrasch, que el notable maestro alemán creó en su partida con Marco, jugada en el torneo de Dresden de 1892. Esta es así. Bueno, si se hubiesen enrocado las negras, continuaría alfil por C6, alfil por C6, D por E5, D por E5, dama por D8, torre A por D8, lo mejor, caballo por E5, alfil por E4, caballo por E4,
caballo por E4, caballo D3, amenazando simultáneamente el caballo y el alfil, F5, F3, alfil C5, jaque, caballo por C5, caballo por C5, alfil G5. Y gana por lo menos calidad a causa de la amenaza alfil E7, que toca la torre de F8 y el caballo de C5. Estas jugadas son casi forzadas. Volviendo atrás en la variante, en lugar de enroque, siguió E por D4. Y las blancas continuaron con caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, alfil por B5, caballo por B5, enroque corto, dama C3, capa blanca tiende sus redes, colocará la torre en D1 para desde ese sector vulnerar el punto D5 y de manera indirecta pero efectiva el peón de D6. Además comienza a concebir una magnífica ubicación para su caballo, porque conoce profundamente la armonía de las casillas vinculadas. En este caso, al haber desaparecido el alfil dama negro, los cuadros blancos son débiles y esto hace que el campeón cubano maniobre con el caballo por casillas relacionadas entre sí estratégicamente, como es la red F5, D6, H6 y F7. Este tipo de maniobras orientadas por el norte de presionar todo ese complejo de cuadros es característico en muchas partidas de ajedrez y ha dado ocasión a multitud de juegos brillantes. Es, sin duda, la maniobra de caballo más típica tanto, o por lo menos tanto como la que nace de F3, G5, E6 o F7. Esa ruta del caballo. Esta segunda trayectoria de los caballos y la que nace en las aperturas del peón dama, caballo BD2, C4 y caballo E5, esa ruta, y la de caballo C3, E4 y C5. Son casi, podríamos afirmar, la base medular de la estrategia agresiva del caballo en ajedrez. A estos puntos, que están engarzados entre sí, es a lo que nosotros llamamos casillas vinculadas, que en realidad
vendrían a ser en estrategia militar las vías corrientes de comunicación entre cada uno de los puntos fuertes del ataque. Volviendo a la partida, ahí sacamos las marcas y continuaron las negras con C6. Triste necesidad de esta apertura y de este tipo de posiciones. La presión sobre el punto D5 obliga a fiscalizarlo con el peón C, para dar además movilidad a la dama y que las torres puedan maniobrar en cooperación. Pero esto debilita el peón de D6. Capablanca, que quiere llevar su caballo a F5, necesita que el peón esté débil para poder maniobrar con la libertad, para poder maniobrar con libertad con su caballo por toda la red de casillas vinculadas. Luego de C6, las blancas jugaron caballo D4. Las negras siguieron caballo D7. Capablanca puso el caballo en F5. Se hace sentir ahora la ausencia del alfil dama negro. Muchas partidas se pierden por estos cambios aparentemente intrascendentes de piezas. Las negras continuaron con alfil F6, dama G3, viendo a tocar el punto D6, caballo con la dama, caballo E5, alfil F4, poniendo más presión, punto D6 sobre el caballo, dama C7, torre A D1, poniendo más presión sobre el punto D6, y torre A D8. Casillas conjugadas. Hemos llegado a la posición que queríamos mostrar. Luego de lo que hemos dicho, fácil le será a cualquier jugador saber cuál es en realidad el punto en que coincide la acción de las piezas. Se observará que 4 piezas blancas se conjugan sobre el punto D6. El alfil, la dama, torre y caballo. De esta manera. Que solo el caballo de E5 se opone, como un débil paragolpes, a la acción de 2 de ellas. Se verá, además, que el punto de apoyo del caballo es desgraciadamente para el negro el débil peón de D6. Y el plan de acción surge con meridiana claridad, aun cuando tácticamente sea magnífico. Las blancas continuaron con torre por D6. Buena jugada. Una vez emplazadas armónicamente todas sus piezas, Capablanca, que sabe los recursos que surgen del dominio de casillas vinculadas entre sí, especialmente la red F5, D6, F7, y remata la lucha de manera magnífica. Veremos cómo al final el tema de piezas sobrecargadas entra también a danzar en esta notable armonía de planes tácticos elementales,
que capa blanca eleva a la categoría de combinación de primera agua, por la pureza con que los ejecuta. Luego de torre por D6, las negras siguieron torre por D6, alfil por E5, torre D1. Único recurso aparentemente salvador. No era posible alfil por E5, por la réplica dama por E5, atacando la torre y amenazando mate en G7. Nuevamente el caballo abriendo sus amenazas como una red. Tampoco era bueno dama A5, dama A5 tampoco era posible, por alfil C3, alfil por C3, B por C3, torre G6, caballo E7, jaque doble a la torre, etcétera. Para atrás en la variante, dama A5, las negras jugaron torre D1 y no se puede capturar la dama en C7 porque existe mate con torre por E1, jaque mate. Entonces las blancas continuaron con torre por D1, alfil por E5, y ahora parece que las negras hubieran salvado todos los obstáculos, pero surge pujante el tema de las casillas vinculadas y el de las piezas sobrecargadas. Veremos cómo los evidencia capa blanca. Las blancas continuaron con caballo H6, jaque, rey H8, dama por E5. Buena jugada. Nuevo sacrificio que especula con la acción del caballo sobre el punto F7, que si bien aparentemente está defendido por la torre de F8, en realidad no lo está, ya que esa torre se halla sobrecargada en la defensa de ese punto y en la fiscalización de la octava línea para evitar el mate con la torre adversaria. En caso de comer en F7 puede entrar la torre en la casilla E8, en la casilla D8. Y bien sabemos que una pieza que desempeña dos funciones en realidad no realiza ninguna. Las negras continuaron con dama por E5, caballo por F7, jaque, y las negras abandonaron. El caballo ha recorrido toda la red de casillas vinculadas D4, F5, H6 y F7 para decidir la partida por medio de esa maniobra de elegante manera. Ahora las blancas quedarán con una pieza de ventaja. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.